Ya. Ahora vamos a ver lo que de manera general lo que es el MRU. Habíamos establecido nosotros en clases previas que el MRU era conocido también como el movimiento rectilíneo, que rectilíneo uniforme. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en el cual su velocidad, ¿cuál es? Su velocidad es netamente constante. Cuando usted escuche que la velocidad es constante, eso netamente que implica que su aceleración, ¿cuál es? Su aceleración es igual a cero. Es decir, lo que se conoce como que la aceleración es netamente nula. Ahora, ¿qué te dice cuando el movimiento rectilíneo uniforme o el MRU, a pesar de que sea con velocidad constante, interprétalo bien? Es decir, que si tú sales con una velocidad, por ejemplo, de 10 metros por segundo, a la mitad del camino vas a poseer esa misma velocidad de 10 metros por segundo. Y al final de tu camino vas a poseer los 10 metros por segundo. Entonces, ¿por qué se mantiene constante? O sea, es como que, por así decirlo, te vas de largo hasta el infinito, por así decirlo, con esa misma velocidad. Pero ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración, si bien es cierto, es un cambio del intervalo de la velocidad con el tiempo, una tasa de cambio de la velocidad con el tiempo. Ahora, ¿qué te viene a la mente decir esto? La aceleración permite que la velocidad pueda aumentar o pueda disminuir. Si la aceleración va va apoyando a la velocidad, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a aumentar su velocidad. Supongamos que conducen un carro a 10 metros por segundo y de la nada pasó a 30 metros por segundo. Eso significa que el cuerpo, el carro está acelerando. O sea, imagínate que tu papi o tu mami, la que conduce, presiona el acelerador y aumenta la velocidad. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a ver un semáforo? Obviamente hay que disminuir la velocidad, sí o no, la velocidad para que el cuerpo vaya bajando la velocidad y pueda frenarlo. Entonces hay que, en cambio, presionas. Muy aparte del embrague, presionas el freno. El freno también se lo considera, bajo el mundo de la física, una aceleración como tal. ¿Por qué? Porque te está disminuyendo la velocidad. En realidad, en un carro solo existen tres tipos de aceleración. Yo sé que hay alguno que te va a decir, no, pues profe, mi mamá mete primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que eso te permitirá que el carro arranque. Pero no, la aceleración como tal se la define como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, de manera general. Entonces, en un carro solo existen tres tipos de aceleraciones. ¿Cuál va a ser? Cuando tú presionas el acelerador para ir más rápido, cuando tú presionas el freno para ir más lento o dejar de moverte, y aunque parezca mentira, hay otro tipo de aceleración en el carro, porque solo son tres. El volante, el volante. El volante, ¿por qué vendría a ser otro tipo de aceleración en el carro? Porque el volante, como tú sabes, te hace girar a la derecha o a la izquierda, ¿sí o no? Eso implica un cambio ¿cómo se llama? De la dirección del carro que tú vayas. Pero durante ese pequeño giro de las ruedas, va bajando un poquito la velocidad. Entonces, cuando estés netamente en un carro, puedes darte cuenta que si tu papá o tu mamá da un giro a la derecha o da un giro a la izquierda, date cuenta que la manecilla del velocímetro baja por un ratito y después vuelve a subir. Es lógico porque el carro, de cierta manera, por inercia solito, disminuye un poquito la velocidad para hacer el giro. Porque ¿qué pasa si haces una velocidad de golpe y no la disminuyes? Te vas a ir de largo y te vas a voltear, como los miles de accidentes que ocurren. Por eso es que cuando tu mamá y tu papi están conduciendo, bajan un poquito la velocidad para girar. Es lógico, por el volante. Entonces, si yo llego a preguntar en un examen cuántas aceleraciones tiene un carro, tiene tres. Pero ustedes saben que la aceleración implica un cambio de la velocidad y también puede ser un cambio de dirección. Produce una aceleración. Pero dejando eso a un lado, como ya entendimos el concepto de aceleración, vamos al MRO. ¿Se acuerdan lo que era el S.I? Ustedes saben que el S.I se lo conoce como el Sistema Internacional de Medidas.
El MRU tiene una fórmula conocida que la cual es igual a la velocidad por la velocidad por el tiempo. Entonces, sabemos que la D significa la distancia, ¿sí o no? Sabemos que V significa lo que es velocidad, ¿sí? Y sabemos que T es igual a tiempo. Entonces, sabemos que la distancia como tal se mide en metros bajo el Sistema Internacional de Medidas. La velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo se mide en lo que es segundos como tal, ¿sí o no? Entonces, habiendo dicho eso, puede que te den otro tipo de unidades, porque de nada sirve que yo te engañe, chicos. De nada sirve que yo los engañe. ¿Por qué? Porque no todos los problemas se los pueden dar con metros por segundo o segundos. Si al que creó al que creó el problema o en el libro te puede poner kilómetros con hora, hora y kilómetros, o kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, metros a kilómetros, kilómetros a centímetros, segundos a hora, segundo a minuto. Entonces yo por eso te engañaría si todo eso. Solo que el sistema internacional solamente se rige para poder tener y manejar las mismas unidades. Pero por ejemplo, tú sabes que estas van de las manos. Date cuenta que si la velocidad es metros por segundo, por lógica la distancia es en metros y el tiempo es segundos. Entonces, por eso van de la mano, si lo ves. ¿Sí ves? Van de la mano. Ahora, en el caso que te den diferentes unidades, como por ejemplo kilómetros, kilómetros por hora y horas, date cuenta que la velocidad en cambio en que está, la velocidad está en kilómetros por hora, lógico porque la distancia estaría en kilómetros. ¿Y por qué por hora? Porque el tiempo está por hora. Si tienes esas tres unidades igualitas, puedes transformarlas. Pero si, por ejemplo, supongamos que te dan una velocidad de 20 kilómetros por hora, pero yo te doy un tiempo de 20 segundos, ¿tú crees que las horas y segundos se van a simplificar? No. Entonces, ¿qué te obliga el problema en sí? O transformas la velocidad en metros por segundo o el tiempo en horas. Y lo aconsejable es transformar todo en metros por segundo. Claro, va a quedar decimal, pero como estamos en física, usted puede usar calculador. Habiendo dicho eso, vamos a empezar con los ejercicios para un mejor entendimiento de este movimiento. ¿Sí? Entonces, empezamos. Tenemos lo siguiente. Ojo, vamos a aplicar lo de ecuaciones, lo que ya aprendimos de ecuaciones. Dice aquí, si un vehículo emplea en 10 segundos una velocidad de 50 metros por segundo, calcule la distancia que recorrió dicho vehículo. Entonces, mire usted lo que vamos a hacer. Primero, en las participaciones yo quiero ver que usted me saque los datos. Muy importante. Si usted no me pone o no me saca los datos, de antemano le voy bajando puntos. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Sabemos que de manera general tenemos aquí que son 10 segundos y sabemos que acá tenemos una velocidad de cuánto, de 5 metros por segundo. Entonces sabemos que el tiempo equivale a cuánto, a 10 segundos. Sabemos que la velocidad equivale a cuánto, a 50 metros por segundo. ¿Sí o no? Tenemos esos datos. Partimos de nuestra fórmula. Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué tú tienes? Tienes tiempo y tienes velocidad. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos los datos. Ahí quedaría 50 metros por segundo. Vamos a colocar la unidad y el tiempo que sabemos que son 10 segundos. ¿Sí o no? Estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Sí o no? Que los segundos con los segundos se van a simplificar. ¿Y qué te va a quedar? Metros, ¿verdad? Entonces, metiendo esos datos en la calculadora, tendríamos que 50 por 10, ¿cuánto equivale? 500. 500 ¿qué? La unidad que te sobró, que en este caso son los metros. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña pausa para preguntar si entendieron. Empezamos. Entonces, como ya quedó claro, vamos a hacer el segundo problema. Tenemos que ¿cómo se llama? Los datos, ¿sí, no? Tenemos que los datos, ¿cuál van a ser? Sabemos que los datos van a ser, a ver, vamos leyendo, una distancia de 100 metros
¿Y qué son los 20 segundos? A ver, ¿qué son los 20 segundos? Muy bien. Entonces yo vengo distancia igual a qué? A los 100 metros. Sabemos que el tiempo es igual a qué? A 20 segundos. Partimos de nuestra fórmula. Distancia es igual a velocidad por el tiempo. A ver, razónalo, piénsalo. Entonces tienes distancia y tienes tiempo. ¿Cómo debes despejar? A ver, se supone que tienes que encontrar velocidad, ¿sí o no? Te hago una pregunta. ¿Qué le está haciendo la T a la velocidad? A ver, ¿qué le está haciendo la T a la velocidad como tal? ¿Qué le está haciendo la T a la velocidad? Piénsalo. La T, si te das cuenta que como la T está pegadita a la velocidad, acuérdate de lo que vimos en ecuaciones. Si teníamos así, ¿verdad? 3x igual a 6. ¿Qué estaba haciendo el 3? El 3 está pegado a la X y lo pasamos a dividir. Entonces, la T me está molestando a la B. Entonces, ¿qué yo hago? A la T la voy a pasar al otro lado a que a dividir. Y ya te digo que la velocidad es igual a la distancia por tiempo. Entonces, vimos lo que es. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos los datos, ¿sí o no? A reemplazar los datos, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la velocidad es igual a la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 100 metros. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo son 20 segundos. Simplificamos. Ahora te hago la pregunta. ¿Puedo simplificar los metros con los segundos? No puedo, porque aparte son diferentes letras. Si fueran letras iguales, simplificara, pero como no son iguales, no puedo simplificar. Claro que aquí usted puede simplificar los números, pero si quiere apóyese con la calculadora. Entonces ahí usted tendría 100 dividido para 20, que obviamente da 5. Entonces la velocidad será igual a 5 ¿qué? Metros sobre segundos. ¿Y tiene lógica que me dé metros por segundo? Claro que sí, porque es la velocidad. Hago una pausa aquí para ver si quedó. Entonces yo vengo y digo, si una partícula posee una velocidad constante de 20 metros por segundo y recorrió una distancia de 1000 metros, determine el tiempo que la partícula demorará en dicho recorrido. Entonces, tenemos lo siguiente, una velocidad constante de 20 metros por segundo y tenemos una distancia de lo que es 1000 metros. Entonces, sacamos nosotros de primera instancia, ¿qué sacamos? Sacamos nuestros datitos, los datos. Tenemos que la velocidad de cuánto es, de 20 metros por segundo. Tenemos que la distancia cuánto es, 1000 metros, ¿sí o no? Entonces vengo y razono. Veo mi formulita. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Razónalo. Tengo velocidad, tengo distancia. ¿Y qué me está preguntando? Me está preguntando el time, el tiempo, ¿sí o no? Ahora, pregúntate a ti, ¿qué está haciendo la B? Date cuenta que la B la está multiplicando a la T porque está pegado al lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a despejar. Al momento de despejar, ¿qué tendría yo? Que como la B está multiplicando, pasaría a dividir. Y ya tengo la fórmula del tiempo, ¿sí o no? Cuando yo les expliqué inicialmente cómo despejar, claro, ustedes usaban el famoso triangulito, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? En donde ustedes me colocaban aquí D sobre B y T, ¿verdad? Y allá van rapidito, pero no, ya ahorita ya, como sabemos despejar, ya podemos hacerlo sin triangulito. Entonces, reemplazando el tiempo, ¿cuánto nos quedaría? Sabemos que la distancia, ¿cuál es? 1000 metros, ¿sí o no? Y sabemos que la velocidad, ¿cuánto quedaría? Quedaría metros por segundo, ¿sí o no? Ahí, en cambio, que voy a aplicar lo que aprendimos en la división de fracciones, medio con medio y extremo con extremo. Metros con metros se va. Y el segundo, ¿qué pasa? Pasa arriba, ¿verdad? Y lógicamente el tiempo tiene que quedarte en qué cosa, en segundos. Entonces yo vengo y digo 1000 dividido para 20 y quedaría cuánto, 50. ¿50 qué?
50 segundos, 50 seconds. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Voy a hacer una pausa. Entonces, aquí viene como que el problemita un poquito desafiante. Entonces, quiero que sepas interpretar bien los datos. Dice, si una partícula viaja a una velocidad de 40 kilómetros por hora, determina el tiempo en el que habrá recorrido en 5 kilómetros. Entonces, yo vengo y digo, ¿qué hago primero? Saco mis datos. Mira que te los pinto. Ya. Entonces, los datos que van a ser velocidad es igual a 40 kilómetros por hora, ¿sí o no? Y tenemos que el tiempo, perdón, la distancia, ¿verdad? La distancia es igual a ¿cuánto? A 5 kilómetros. Ahora, aquí va la pregunta del millón. A ver, ¿qué hago ahí? ¿Transformo o no transformo? Porque dependerá. Te hago una pregunta. ¿Puedes trabajar con esos datos? Recuerda lo que yo te expliqué hace un ratito, ¿sí o no? Yo te expliqué algo importante, que si tú tenías metros por segundo, metros y segundos, puedes trabajar intuitivamente. Si tenías kilómetros o kilómetros por hora, puedes hacerlo. Claro que dependerá de mí como yo te lo plantee, porque yo te puedo pedir, calcúleme el tiempo en horas o calcúleme el tiempo en segundos. Igual lo vamos a hacer de nuevo. Observe usted. Colocamos aquí, observe, sabemos de manera general, sí o no, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, sí o no. Estamos. Y de entrada veamos lo que tenemos. Tenemos la velocidad, tenemos la distancia, que nos está pidiendo que calculemos el tiempo, ¿sí o no? Sabemos qué me está haciendo la velocidad. La velocidad está pegada al tiempo. Así que lo que vamos a hacer es despejarlo, vamos a moverlo. Y como la B está multiplicando, ¿qué hacemos? Pasamos a dividir. Ya está. Entonces tenemos que tiempo es igual a distancia, que serían los 5 kilómetros. ¿Sí ves? Y acá, ¿qué tendrías? Acá tendrías los 40 kilómetros por hora. ¿Sí o no? Entonces, si te das cuenta, kilómetro con kilómetro se va. Y la hora, aplicamos la regla de medio con medio, extremo con extremo, y la hora se va arriba, ¿sí o no? Entonces, calculando todo esto bien bonito, ¿qué nos quedaría? Metiendo esta calculadora nos quedaría 5 dividido para 40, nos quedaría 1/8, ¿sí o no? Que equivaldría a los 0,125 que H horas. Pero ¿qué hubiera pasado si tú lo hubieras transformado a segundos? Facilito. Y si yo lo transformo a segundos, ¿qué tendrías que hacer? Pones 0,125 horas y tú sabes que netamente en una hora, si lo quiero transformar a segundos, ¿cuánto sería? A ver, tú ya lo sabes, lo que vimos primerito. Entonces quedaría aquí 3.600 segundos, ¿verdad? Entonces, horas con horas se va. O sea, vuelvo y te repito, si tú llegaste hasta aquí, ya, esto es válido, ya, pero sí, pero ya depende de la pregunta que yo te pueda plantear en una lección o en el examen, que te doy estos datos, pero yo te lo pido en segundos. Tendrías que hacer esto. Por si acaso, en la participación número 4, lo pueden dejar en horas, o sea, lo pueden dejar hasta aquí, por si acaso. Porque, vuelvo y repito, es netamente válido, ¿sí? Entonces, si lo quieres hacer a segundos para practicar, claro que sí. Entonces, 0,125 multiplicado por los 3.600 quedaría 450. 450 ¿qué? Segundos. ¿Sí ves? Claro, alguien me puede decir, Mister, ¿y qué hubiera pasado si hubiera transformado la velocidad y la distancia? Pues déjame decirte que te hubiera salido lo mismo. Por ejemplo, mira, tú sabes que la velocidad, ¿cuánto te dio? ¿La velocidad cuánto es? La velocidad es de 40 y la distancia de 5. A ver, mira, velocidad de 40 kilómetros por hora. Vamos a transformarla
tú ya lo sabes. ¿Puedes transformar de manera directa? Por supuesto. Sería 40 por 5 sobre 18, ¿no? Aplicando el truquito. Entonces, ahí cómo hacemos, quedaría 40 multiplicado por 5 y dividido para 18. O sea que eso, ¿cuánto queda? 11,11, ¿sí o no? 11,11 ¿qué? Metros por segundo. Sabes que netamente la distancia que equivale. La distancia equivale a qué? A 5 kilómetros, si no me equivoco, ¿verdad? Era 5, ¿verdad? Sí, ¿no? 5, ya. Entonces transformo, sabemos que 5 kilómetros y lo quiero pasar a metros, pues sabes que 1 kilómetro equivale a qué? A 1000 metros. Entonces, ¿qué hacemos? 5 por 1000, quedarían los que serían los 5000 metros, ¿sí o no? Ya sabemos que kilómetro y kilómetro se simplifica, o sea que tu velocidad ahora vendría a ser esta, que es equivalente, y la velocidad de acá, que vendría a ser los 5000. Ahora, si reemplazamos en la fórmula que ya despejamos, ¿verdad? Que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Al momento de reemplazar, tenemos que la distancia quedaría 5000, ¿verdad? Y dividido, 5000, ¿qué? 5000 metros, y dividido para los 11,11, ¿qué cosa? Metros por segundo. ¿Qué va a pasar con los metros? Con las M, se van a simplificar. Ahora metamos esos datos en la calculadora. Quedaría 5000 divididos para los 11,11 y evidentemente nos da los 450. Si te fijas, nos da lo mismo. 450 que sobró los segundos. ¿Eso no es lo mismo que encontramos hace un ratito acá arriba? Pues sí. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Si ya tienes kilómetros con hora, kilómetros, y tú ves que puedas simplificarte, entonces tú no tendrás que hacerme el paso de acá abajo, este nuevo que acabo de hacer, porque si te das cuenta te toma un poquito más de tiempo y no puedes gastar tu tiempo. Claro que si yo te pregunto, oh, cálculame en segundos, lo más fácil es que trabajes con los datos que yo te doy, te van a dar en horas y después los transformas en segundos. Y si te das cuenta, te voy a señalar de lo que estoy hablando, el procedimiento es corto, pero el de acá, el procedimiento es más largo porque tienes que transformar. A pesar que usted dirá, no, mister, está sencillo. Sí, lo sé, pero de cierta manera tienen que entenderme. Yo les estoy dando para que razonen. Si tú quieres irte lo largo, hazlo. Pero mira que acá, razonando y aplicando todo lo que te he enseñado desde el principio, vas a lograrlo de una manera más rápida. ¿Sí? Hasta aquí la clase, chicos.